Buena tarde a quienes nos acompañan de manera presencial y a aquellas personas que siguen esta transmisión en vivo. Sean bienvenidos a la 17ª sesión ordinaria 2025 del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Muy buena tarde, comisionada y secretario general de Acuerdos. Con gusto saludo también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida a la 17ª sesión ordinaria 2025 del Consejo General de este órgano garante, fundada en el artículo 96, fracción quinta, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 18, 19 y 23 del Reglamento Interno del órgano garante. Para dar inicio con esta sesión, solicito al secretario general de Acuerdos, en acato al primer punto del orden del día, realice el pase de asistencia correspondiente y verifique la existencia de quórum legal. Buena tarde, comisionada y comisionado presidente que integran el Pleno del Consejo General de este órgano garante. Comisionado presidente, en acato de su instrucción, procede al pase de lista solicitado. Comisionada Claudibet Soto Pineda. Presente. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Presente. Comisionado presidente, después de haber efectuado el pase de lista de asistencia, le informo que la comisionada y el comisionado que integran el Consejo General de este órgano garante se encuentran presentes, conforme a lo anterior, con fundamento en la fracción primera del artículo 102 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con el numeral 24 del reglamento interno que rige este órgano garante, declaro la existencia de quórum legal para sesionar. Le agradezco, secretario. A continuación, procederé al desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la declaración de instalación legal de la presente sesión, por lo que les pediré amablemente nos pongamos de pie. Siendo las 13 horas con 2 minutos del 11 de septiembre de 2025, se declara formalmente instalada la 17ª sesión ordinaria 2025 de este Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, y por lo tanto serán válidos todos los acuerdos que en esta sean tomados. Gracias. Concedo el uso de la palabra al secretario general de Acuerdos para que continúe con el desarrollo de la sesión. Gracias, comisionado presidente. Procederé al desahogo del tercer punto del orden del día, por ello solicito obviar la lectura de este, considerando que ha sido notificado previamente, por lo que se le conoce con antelación. Aunado a lo anterior, de conformidad con el contenido del oficio número GAIPO diagonal presidencia diagonal 363 diagonal 2025, suscrito por el comisionado presidente José Solana Salmorán, hago del conocimiento del Consejo General la solicitud de la inscripción del acuerdo GAIPO diagonal CG, diagonal 098, diagonal 2025, por urgencia y obviedad, toda vez que el contenido del mismo pretende salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y permitir el debido cumplimiento de las obligaciones que corresponden a los sujetos obligados del Estado. Asimismo, hago de conocimiento del público que nos acompaña que, por determinación unánime del Consejo General de este órgano garante, se decidió ver la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de la presente sesión, excepto de los proemios, así como también de los resolutivos que formen parte de los propios acuerdos. Consecuentemente, después de dar lectura a las partes antes mencionadas, procederé a solicitar de manera individual el sentido del voto de cada una y uno de ustedes. Con base en lo anterior, solicito amablemente emitir su voto respecto de la aprobación del orden del día, incluyendo la adición del acuerdo general mencionado anteriormente. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del día con la adición solicitada. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor de la aprobación del orden del día con la adición. Comisionada y comisionado, integrantes del Consejo General, hago de su conocimiento que, por unanimidad de votos, fue aprobado el orden del día con la adición del Acuerdo General o GAIPO diagonal CG diagonal 098 diagonal 2025, así como dispensada la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de esta sesión. Le agradezco, secretario. A continuación, proceda con el desahogo del cuarto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Con su venia, comisionado presidente, procedo a desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en la aprobación del acta correspondiente a la 16ª sesión ordinaria del 2025, así como de su versión estenográfica. Por tal motivo, pido a ustedes, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto al respecto. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acta de la 16ª sesión ordinaria 2025, así como de su versión estenográfica. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor.
Conforme al resultado de la votación, les informo que fueron aprobada por unanimidad de votos el acta correspondiente a la 16ª sesión ordinaria del 2025, así como su correspondiente versión estenográfica. Gracias, secretario. A continuación proceda con el desahogo del quinto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura de la parte relativa del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 092 diagonal 2025 que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba 19 resoluciones derivadas de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia de diversos sujetos obligados. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante aprueba las resoluciones correspondientes a las denuncias por incumplimiento o falta de actualización de las obligaciones de transparencia interpuestas contra los siguientes sujetos obligados. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 034 diagonal 2025, Servicios de Salud de Oaxaca, infundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 035 diagonal 2025, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, infundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 036 diagonal 2025, Coordinación de Comunicación Social, infundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 037 diagonal 2025, Honorable Ayuntamiento de San Agustín de las Juntas, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 038 diagonal 2025, Honorable Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 039 diagonal 2025, Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, infundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 040 diagonal 2025, Dirección de Registro Civil, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 041 diagonal 2025, Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 042 diagonal 2025, Tribunal Superior de Justicia del Estado, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 043 diagonal 2025, Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA, infundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 044 diagonal 2025, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 045 diagonal 2025, Honorable Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 046 diagonal 2025, Honorable Ayuntamiento de Santa María Huatulco, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 047 diagonal 2025, Honorable Ayuntamiento de San Pablo Huitzo, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 048 diagonal 2025, Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Guajuapan de León, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 053 diagonal 2025, Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 056 diagonal 2025, Honorable Ayuntamiento de San Andrés Guayapan, fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 057 diagonal 2025, Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 059 diagonal 2025, Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, fundada. Segundo, se instruye a la Dirección General de Acuerdos notificar las resoluciones aprobadas en el presente acuerdo a las y los denunciantes, así como también a los responsables de las unidades de transparencia de cada sujeto obligado descrito en el resolutivo que precede. Tercero, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que dentro de sus facultades, competencias y atribuciones verifique el cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el presente acuerdo. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Peñeda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO diagonal CG diagonal 092 diagonal 2025. Comisionado Presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 092 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el sexto punto del orden del día
y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 093 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 14 dictámenes de cumplimiento respecto del procedimiento del Programa Anual de Verificación 2025 al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del ejercicio 2024. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 14 dictámenes de cumplimiento emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, archivo y datos personales correspondientes en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan a continuación. Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, Vivienda Bienestar, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología e Innovación, Nova Universitas, Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, Secretaría de Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Interculturalidad, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, Fiscalía General del Estado de Oaxaca e Instituto del Deporte, todas las anteriores con 100% en el cumplimiento de obligaciones. Se anexan los dictámenes de cumplimiento al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a las o los responsables de las unidades de transparencia y al personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión de Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al siguiente día la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este sujeto obligado, su debido cumplimiento para los efectos legales que corresponda. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia para que publique el presente acuerdo en el portal electrónico del órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, el cumplimiento del Programa Anual de Verificación 2025 del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca se encuentra sujeto al contenido del artículo cuarto transitorio primer párrafo del decreto 731 emitido por la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Tercero, no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Cuarto, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionada, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibel Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO diagonal CG diagonal 093 diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 093 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el séptimo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 094 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 9 dictámenes de incumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación 2025 al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del ejercicio 2024. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 9 dictámenes de incumplimiento con término de 20 días para solventar observaciones emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondientes en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan a continuación. Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, 81.17%. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 94.55%. Partido Verde Ecologista de México, 11.93%. Hospital de la Niñez Oaxaqueña, 81.14%. Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, 90.08%. Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, 78.62%. Honorable Ayuntamiento de San Sebastián Abasolo, 86.40%. Honorable Ayuntamiento de Santa María Huatulco, 79.78%. Honorable Ayuntamiento de San Bartolomé Quialana, 60.83%. Se anexan los dictámenes de incumplimiento al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a las o los responsables de las unidades de transparencia y o al personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión del Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano para su debido cumplimiento para los efectos legales que correspondan. Tercero, censura la Dirección de Tecnologías de Transparencia. Publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación.
Segundo, el cumplimiento del Programa Anual de Verificación 2025 del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca se encuentra sujeto al contenido del artículo cuarto transitorio, primer párrafo del decreto 731 emitido por la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Tercero, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Cuarto, mediante circular que al efecto seguiré, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicita a usted, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Ibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 094, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmora. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 094 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el octavo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su indicación, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 097 diagonal 2025 del Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba las medidas de apremio que serán impuestas a sujetos obligados del Estado de Oaxaca por incumplimiento de las resoluciones aprobadas en diversos recursos de revisión. Acto seguido, procede a lectura de los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, se aprueba los integrantes del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca aprueban las medidas de apremio correspondientes a los sujetos obligados citados en el considerando décimo del presente acuerdo. Medidas de apremio que se anexan al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice la notificación del presente documento y de las medidas de apremio aprobadas a los sujetos obligados infractores según corresponda, hecho lo anterior, informe este Consejo General su debido cumplimiento. Por otra parte, fenecido el plazo establecido en la Ley de Amparo, se realicen las gestiones pertinentes para publicar las medidas de apremio en el registro de sujetos obligados infractores ubicado en el micrositio del portal institucional de este órgano garante. Por último, haga del conocimiento del acuerdo y las medidas de apremio aprobadas a la Dirección de Capacitación, Comunicación, Evaluación, Archivo y Datos Personales del presente órgano garante, a efecto de que éstas sean tomadas en consideración en evaluación que dicha dirección realiza al sujeto obligado, tal y como lo establece el artículo 166, segundo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante para los efectos legales correspondientes. Transitorios, primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas de este órgano garante para los efectos que corresponda al ámbito de sus respectivas competencias. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Ibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 097, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 097 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el noveno punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 098 diagonal 2025 del Consejo General de este órgano garante mediante el cual aprueba la suspensión de plazos legales en los procedimientos de acceso a la información y protección de datos personales, así como los correspondientes al trámite de obligaciones de transparencia para los sujetos obligados del Estado de Oaxaca. Acto seguido, procede a la lectura de los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, se aprueba la suspensión de plazos legales para la sustanciación en los procedimientos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales, recursos de revisión, quejas y denuncias, así como la publicación y actualización de obligaciones de transparencia y la solventación de las mismas para los sujetos obligados del Estado de Oaxaca el día 10 de septiembre del 2025. Segundo, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos del órgano garante realice la notificación correspondiente del presente acuerdo a los sujetos obligados del Estado para los efectos legales y administrativos correspondientes. Tercero, se ordena a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página web institucional de este órgano garante y realice los ajustes pertinentes en la Plataforma Nacional de Transparencia a efecto de dar cumplimiento al presente acuerdo. Cuarto, se determina que para el caso de las notificaciones, términos y actualizaciones realizadas el día 10 de septiembre del 2025 a sujetos obligados del Estado de Oaxaca surtirán efectos a partir del 11 de septiembre del año en curso.
transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se quiere, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 098, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 098 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 10º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura al número de recursos de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada Claudia Soto Pineda. Expediente RRA 280, diagonal 2025, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 282, diagonal 25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 294, diagonal 2025, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 296, diagonal 2025, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 334, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 374, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 376, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 378, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 380, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 382, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 384, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 386, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 388, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Respecto de los expedientes RRA 390, diagonal 25, RRA 392, diagonal 25, RRA 394, diagonal 25 y RRA 396, diagonal 25, todos ellos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se sobreseyeron toda vez que se modificó el acto que motivó la impugnación, dejando el medio de sin materia. Expediente RRA 398, diagonal 25, Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. Se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 400, diagonal 25, Centro de Desarrollo Infantil. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 402, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Villa de Sachila. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 404, diagonal 25, Tribunal Superior de Justicia del Estado, se revoca la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 406, diagonal 25, Tribunal Superior de Justicia del Estado, se revoca la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 408, diagonal 25, Tribunal Superior de Justicia del Estado, se revoca la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 416, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 436, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Jerónimo Tlacochaguaya. Se modifica la respuesta del sujeto obligado para los términos precisados en el considerando sexto de la resolución.
Expediente RRA 468, diagonal 25, Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 474, diagonal 25, Secretaría de Desarrollo Económico. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 478, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Santo Tomás Ocotepec. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 480, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Asunción Cuyotepeji. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 482, diagonal 25, Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Superior. Se sobresee el recurso de revisión al actualizarse una causal de improcedencia. Expediente RRA 488, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Guajuapan de León. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 492, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Pedro Pochutla. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 510, diagonal 25, Secretaría de Turismo. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 512, diagonal 25, Secretaría de Desarrollo Económico. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 524, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Santo Tomás Ocotepec. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 526, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Santo Tomás Ocotepec. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 528, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. De igual manera, los expedientes RRA 530, diagonal 25 y RRA 538, diagonal 25, ambos del Honorable Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Asimismo, se da cuenta de 2 acuerdos de desechamiento para conocimiento del Consejo General recaídos en los siguientes expedientes. Expediente RRA 484, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que se desecha toda vez que no se desahogó la prevención realizada, y RRA 550, diagonal 25, Comisión Estatal para la Planeación y Programación de Educación Media Superior de Oaxaca, del Estado de Oaxaca, por improcedente. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación de la resolución de los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudia Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a cargo de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Gracias, secretario general de Acuerdos. Ahora proceda a desahogar el 11º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederá a dar lectura del número de recursos de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia a su cargo. Expediente RRA 441, diagonal 25. Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 447, diagonal 25. Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 469, diagonal 25. Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Se sobresee el recurso de revisión al sobrevenir causal de improcedencia. Expediente RRA 473, diagonal 25. Secretaría de Administración. Se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 475, diagonal 25, Secretaría de Administración. Se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 487, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Agustín de las Juntas. Se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 489, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 501, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Chahuites. Se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 505, diagonal 25, Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. Se confirma la respuesta del sujeto obligado.
Expediente RRA 507, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 293, diagonal 25, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca. Se sobresee el recurso de revisión por haberse modificado el acto reclamado, quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 397, diagonal 25, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 467, diagonal 25, Secretaría de Finanzas. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 495, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Pablo, Huitzo. Se revoca la respuesta del sujeto obligado y se le ordena proporcionar la información solicitada. Expediente RRA 515, diagonal 25, Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 319, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figueroa. Se ordena al sujeto obligado que otorgue la información solicitada. Expediente RRA 479, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figueroa. Se ordena al sujeto obligado que otorgue la información solicitada. Expediente RRA 497, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Tlacula de Matamoros. Se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta y proporcionar la información solicitada. Expediente RRA 499, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Cuilapán de Guerrero. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 503, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Pedro Pochutla. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información solicitada. Expediente RRA 525, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Santo Tomás Ocotepec. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información solicitada. Expediente RRA 529, diagonal 25, y expediente RRA 531, diagonal 25, ambos del Honorable Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información solicitada. Respecto de los expedientes RRA 379, diagonal 25, RRA 381, diagonal 25, RRA 383, diagonal 25, RRA 385, diagonal 25 y RRA 387, diagonal 25, todos los anteriores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación de la resolución de los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudia Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado presidente José Solana Salmorán. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia me cargo. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión presentados por la ponencia a su cargo. Gracias, comisionada, secretario general de acuerdos. Continuando con el desahogo del 12º punto del orden del día, corresponde el trámite de los asuntos generales, razón por la que se concede el uso de la voz, por si algún integrante del Consejo General desea hacer uso de ello. Comisionado presidente, le informo que no hubo manifestación por parte de quienes integran el Consejo General de este órgano garante, por lo tanto puede usted proceder. Para atender el 13º y último punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos acordados para esta sesión, siendo las 13:35 del 11 de septiembre de 2025, declaro clausurada la 17ª sesión ordinaria 2025 de este órgano garante y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión agradeciendo su asistencia a la comisionada integrante del Consejo General, así como la atención de todas y todos los presentes. Que tengan una excelente tarde.